Gracias por compartir esta transmisión con nosotros. El día de hoy vas a recibir un mensaje que bendecirá tu vida. No olvides visitar nuestra página de internet iglesiadoral.org para información sobre nuestro ministerio, horario de servicios, calendario de eventos y mucho más. Si esta transmisión te bendice, puedes dar una ofrenda y así ayudarnos a esparcir esta palabra de Dios a todo el mundo. Ahora sí, disfruta el mensaje. Quiero que vean este video antes de comenzar la prédica. Miren las pantallas, por favor. En mi casa encuentras esperanza y alegría. En mi casa encuentras paz y bendición. En mi casa encuentras satisfacción y aceptación. Así que corre, te estoy esperando. Quizás te han herido y lastimado, pero yo sigo aquí. Tengo un buen futuro para ti. Te sigo amando con todas mis fuerzas. Por eso hoy te invito a volver. Te estoy esperando con los brazos abiertos. Soy tu padre y hoy te digo, vuelve a casa. En el Congreso Edifica comenzamos esta campaña que le hemos titulado Vuelve a casa. Todos conocemos a alguien, alguna familia, alguna amistad que por alguna razón dejó de congregarse. Y hemos sentido que a fin de este año y a comienzo del año que viene, pues hay una ola del Espíritu Santo, sobre todo Latinoamérica, sobre las iglesias del sur de la Florida, una ola de darle la bienvenida a los hijos que van a volver a la casa. Todos conocemos a alguien que estuvo sirviendo al Señor, que estuvo congregándose y de momento pasó algo que dejó de venir a la iglesia. Yo sé que hay personas sentadas aquí hoy que están por primera vez, que es el caso. Y en los programas de radio, de televisión y en los medios de las redes sociales de la iglesia, si usted no se ha conectado al Facebook de la iglesia, pues conéctese. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí estamos haciendo esta campaña. Es importante congregarnos. La Biblia lo establece. Es el corazón de Jesús unir a su iglesia, unir a su pueblo para alimentar su redil. Un redil es un grupo de ovejas que se ponen en acuerdo en un espacio, en un tiempo, en un momento, para adorarle, para buscarle y para abrir su corazón a Él. Y el Señor tiene una pasión por alimentar su redil, por escuchar la adoración de un pueblo que unido lo exalta y que unido le ministra con su amor. La iglesia del Dios viviente es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo es la casa de Dios. Vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa del Dios viviente. Eso es lo que dice la Biblia. Y es el lugar donde está la verdad, el baluarte de la verdad, la columna de la verdad. Imagínense el planeta Tierra sin la iglesia de Jesucristo. Imagínense el planeta Tierra sin el evangelio de Jesucristo. Casa, cuando dice la Escritura que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Casa es un lugar donde habita una familia. Casa es un lugar donde se alimenta una familia, donde una familia recibe cobertura, donde una familia recibe identidad y pertenencia. Eso es lo que significa la casa de Dios. Lugar donde una familia se ama, se nutre, se exhorta, donde una generación mayor se ocupa de alimentar, de cuidar y de instruir a una generación menor. Eso es lo que es una casa. Una casa es un lugar de alimento, un lugar de abrigo, un lugar de provisión. En la iglesia del Dios viviente,
que es la casa del Dios, es un lugar donde Dios te abriga, donde Dios te alimenta, donde Dios te provee, donde Dios te da cobertura, donde encuentras una familia espiritual. Todos necesitamos eso. Necesitamos una familia natural, pero también necesitamos una familia espiritual. Pero en la casa de Dios habitan personas imperfectas. Nadie es perfecto en la casa de Dios. Cometemos errores. A veces herimos. A veces ignoramos. Y muchas veces simplemente queremos hacer las cosas a nuestra manera. A nuestra manera no funciona. En la casa de Dios es a la manera del Rey. Del Dios que es Rey. A veces no valorizamos la casa de Dios. Y por razones X nos apartamos. Pero yo creo con todo mi corazón que hay un mover de Dios donde miles y miles de personas en muchos lugares volverán a la casa de Dios. Se reconciliarán con el Señor y muchos recibirán a Jesús por primera vez. En el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 24. Hebreos 10, 24, mira cómo dice la Biblia. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta campaña, Vuelve a Casa, es para estimular en amor, en fe y en oración. Hemos estado orando por semanas y hemos visto en las últimas semanas muchas personas reconciliarse con el Señor. Inclusive tenemos testimonio de pastores que pastorearon por muchos años y se alejaron de la casa. Administradores que fueron administradores dentro de la iglesia y se alejaron. Y muchísimos testimonios más de personas que un día sirvieron al Señor, adoraron al Señor y por X motivo pues un día se enfriaron y decidieron no seguir en la casa de Dios. Y te voy a explicar algo, escucha bien. Vamos ahora a comenzar la prédica. Vamos a Lucas capítulo 15 versículo 20 y voy a predicarte de la parábola del hijo pródigo. En verdad es la parábola del padre con dos hijos. No es la parábola del hijo pródigo, pero es la parábola del padre con dos hijos. El menor un día decide pedir su herencia, pedir lo que le correspondía por derecho de sangre. Escuche cada palabra que estoy diciendo, por derecho de sangre, lo que le correspondía. Y el padre se lo dio, porque Dios no obliga a nadie a nada. Si tú no lo entronas como Dios, pues Él se queda a un lado. Si tú no le das la bienvenida a tu vida, pues Él no entra. Dios no obliga a nadie a ir al cielo. Dios no obliga a nadie a caminar con Él. El cielo es una decisión de alguien, no de Dios. Dios quiere que todo el mundo vaya al cielo. Ahora te toca a ti decidir si tú quieres ir al cielo o no. Entonces el hijo menor le pidió su herencia, le pidió los bienes y el padre se lo dio y dice que después pasó un tiempo con todos los bienes, se quedó en la casa y pasó un tiempo y decidió huir, decidió irse lejos y dice que vino un mal tiempo y perdió todos sus bienes, se quedó sin nada y fue a una casa extraña, fue a un lugar extraño donde lo atendieron como un jornalero, no como un hijo, lo atendieron como algo común y terminó con los cerdos. Y dice que estando con los cerdos, pasando hambre, pasando necesidades, dice que volvió en sí. Y cuando volvió en sí dijo, uy, en mi casa yo no era un jornalero, yo tenía de todo. En la casa de mi padre había abundancia. Me tengo que volver, tengo que arrepentirme, tengo que pedirle perdón al cielo y tengo que pedir perdón en la tierra. Y tú tienes que entender que el arrepentimiento activa la gracia del Padre Celestial. Entonces llegamos al versículo 20. Y levantándose, el hijo menor vino a su papá. Y cuando aún estaba lejos, su papá lo vio. Y fue movido a misericordia. Y su papá corrió. Y su papá se echó sobre el cuello del hijo y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre,
he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el papá dijo a sus siervos: saca el mejor vestido, vístelo, poned un anillo en su mano, calzad sus pies y traer el becerro gordo, matarlo, comamos, hagamos fiesta, porque este hijo muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La alegría del padre fue establecida en toda la casa. Aún aquellos que eran sus sirvientes se alegraron con el corazón del padre. Pero el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas, y llamando a los criados le preguntó: ¿qué es esto? Y el criado le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haberle recibido bueno y sano. Entonces el hijo mayor se enojó, no quería entrar, pero el padre salió. Un día salió por el menor, otro día salió por el mayor, y le rogó al mayor que entrase. Mas él respondiendo dijo: padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado a mí ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es la parábola más poderosa que el Señor Jesús dio. Mira que Dios es grande, que Dios se hace chiquito para que tú y yo lo entendamos. Las parábolas son historias que el Señor fabricó para darse a entender. Como nosotros somos tan limitados y como Él no tiene límites, Él usó las parábolas para que pudiéramos entender su grandeza y su habilidad de amar sin condiciones. Entonces, en esta parábola lo primero que vemos es que en la casa del Padre había la provisión. En la casa del Padre había la provisión. En la Biblia llama eso herencia. Por la sangre de Jesús. Hay cosas que te pertenecen a ti y a mí. Por la sangre de Jesús, no por los méritos del hombre, por los méritos de la sangre de Jesús. Hay tantas cosas que el Padre quiere darte. El hijo tenía de todo en la casa. El hijo menor en la casa del Padre tenía abundancia. El hijo de esa abundancia tomó y se fue lejos, pero fuera de la casa se acabó la abundancia. Porque es en la casa del Padre donde hay un constante fluir de las cosas nuevas que Dios quiere para ti. Hay un constante fluir de una dirección que te lleva a lugares mejores. Que te lleva a lugares mejores, diga lugares mejores, que te lleva a la abundancia. El Padre es un proveedor por excelencia. Cuando tú caminas de la paz, de las manos del Dios de los cielos, nada te va a faltar. Tarde o temprano, tú vas a ver la fidelidad de un Dios que provee. Y cuando Dios provee, no para de proveer. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Y yo quiero romper con paradigmas en las mentes espirituales religiosas y en las culturas de Latinoamérica que hacen votos de pobreza, que establecen un Dios limitado. Tú tienes que entender que el Dios que adoramos en esta casa es el creador del universo entero. Y a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, Él está dispuesto a darte todo. La pobreza y la miseria es obra de Satanás. Es consecuencia del pecado. Es consecuencia del hombre que se rebela. Pero no hay una nación en el planeta Tierra. No hay una esquina de la creación que esté vacía. En todo lugar de la creación, Dios depositó su abundancia. Cuando en una nación hay escasez, no es por culpa de Dios, es por culpa del gobierno que está en esa nación.
Por eso es tan importante que usted sepa votar. Dígame amén todo el mundo aquí. Usted va a votar de acuerdo a los principios de la palabra. Usted no va a votar porque un zángano le hace promesa para manipularle. Ese no es mi tema. En la casa de Dios hay provisión. Número 2, en la casa del Padre había identidad. El hijo abandonó la casa de su papá y se confundió. O tú estás en la casa de Dios, o tú estás en la habitación de Satanás. No existe un lugar vacío. El hijo tenía dinero. El hijo tenía toda la energía del mundo, pero tarde o temprano le faltó todo. Perdió su identidad y comenzó a verse como un jornalero, como un miserable, como un esclavo. Porque cuando tú sales de la mesa de la casa de tu Dios y comienzas a alimentarte con cerdos, el diablo te roba la identidad. Un cerdo es todo aquel que va en contra de la Biblia. Eso es un cerdo. Un cerdo es todo aquel que no reconoce la deidad de Jesucristo. Un cerdo es todo aquel que se justifica al mismo. Un cerdo es uno que no reconoce que necesita el perdón de Dios. Un cerdo es todo aquel que pone la sabiduría del hombre por arriba de la sabiduría de la palabra. Eso es un cerdo. Y cuando tú te sientas en la mesa de los cerdos, te confundes. Por mucho dinero que tengas, por mucho intelectualismo que tengas, por mucha experiencia que tengas, solo en la mesa de tu Padre Celestial sabrás verdaderamente quién tú eres. Número 3, en la casa del Padre había gracia. Diga gracia. Cuando el hijo pródigo se arrepintió y volvió con la actitud correcta, el Padre manifestó gracia. Ahora, déjame aclararle algo, porque hay muchos predicadores en televisiones en inglés que están cogiendo mucha fama, que están predicando un evangelio de la supergracia, como si fuera Superman y Batman. Y no existe tal cosa como la supergracia. En la gracia hay principios que tienen que ser honrados. La gracia no fue activada sobre el hijo menor hasta que ahí en la frente por frente a los cerdos, él dijo: espérate, yo estoy mal, yo tengo que pedirle perdón al cielo, yo tengo que pedirle perdón al Padre. Y ahí delante de los cerdos se activó la gracia. Cuando él llegó a la presencia del Padre, en su camino de arrepentimiento hacia el Padre, ya estaba la gracia activada. Él no tuvo que decir nada. El Padre simplemente fue y lo abrazó, porque el Padre sabía que estaba lidiando con un corazón arrepentido y sincero. La gracia no es licencia para pecar. La gracia no es para que tú te creas que tú te lo mereces todo. La gracia es activada cuando hay alguien arrepentido. En la gracia no solamente estaba para el hijo menor, sino estaba para el hijo mayor también. Porque el hijo mayor se puso pesado. El hijo mayor se creía súper espiritualista. Y dijo: no, yo siempre estoy contigo. Yo siempre estoy contigo, yo nunca te dejo, yo nunca te dejo. Y el hijo mayor se puso a juzgar el menor. Qué feo es eso. Qué feo cuando dentro de la iglesia hay juzgadores. ¿No sabes tú que todos necesitamos la gracia de Dios? Todos, todos, todos. Y déjame decirte una cosa. Muchas de las personas que se van de la iglesia es precisamente porque están cometiendo el mismo pecado del hijo mayor. Nadie dice amén ahí, pero tú sabes. Pero qué bueno es que el Padre tuvo gracia para el menor y tuvo gracia para el mayor. El Padre salió de su casa en busca de los dos. En la iglesia de Jesucristo tiene que haber gracia y misericordia. Cuando tú ves que un hermano comete un error, cúbrelo en oración. Perdónalo, perdónalo, dije perdónalo.
Perdónalo, perdónalo, cúbrelo en oración, aplica misericordia. No te unas a las voces del diablo a estar chismeando de los hermanos. ¡Qué feo es eso! En esta iglesia tiene que haber abundancia de misericordia. Y cuando un hermano le pasa algo, cuando un hermano comete un error, o cuando algún miembro de la familia de un hermano comete un error, usted se va a callar la boca y va a orar, va a interceder, va a exhortar en amor, va a aplicar misericordia, va a abrazar como el Padre abraza, va a levantar como el Padre levanta, va a exhortar como el Padre exhorta. Calle su boca de estar chismeando por los hermanos. Eso es un pecado. En la casa de Dios hay protección y cobertura. El padre salió corriendo hacia el hijo menor, porque era la cultura de la época. Cuando un hijo varón deshonraba al papá, los ancianos del pueblo, de la aldea, tenían autoridad sobre ese hijo. Era la cultura de la época bajo un manto fariseo, religioso, de juzgar, de apedrear, de descartar, de humillar. Qué feo eso, qué feo, eso es feo. Y el padre lo sabía. El padre lo sabía, que el pecado y que el error de su hijo menor lo iba a exponer al peligro de ser juzgado, de ser apedreado, de ser abochornado. Pero el padre salió corriendo antes de que llegaran los jueces, antes de que llegaran los ancianos. El padre salió corriendo y lo cubrió, lo abrazó, lo defendió y entró por la puerta de la casa de la mano de su hijo y dijo: aquí nadie me puede criticar y juzgar a mi hijo. Es en la casa del Padre donde hay protección sobre ti. Yo quiero decirte que existe un mundo espiritual. Primero estaba el mundo espiritual y después el mundo natural. El mundo espiritual fue establecido primero. Y existen demonios que opera a través de personas para robarte la identidad, para criticarte, para juzgarte, para manipularte. Pero hay un Dios que quiere protegerte, hay un Dios que quiere darte cobertura, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Dije que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Porque el amor de Dios cubre multitud de pecados. Y cuando el padre lo vio de lejos, él sabía lo que le esperaba. Él lo sabía y él lo vio arrepentido y dijo: yo voy a abrazarlo, yo voy a besarlo, yo voy a cubrirlo, yo voy a protegerlo. Hay cobertura en la casa de nuestro Padre Celestial. En la casa de Dios está el amor incondicional de Jesucristo para ti, que siempre te va a acompañar, que siempre te va a levantar, te va a exhortar y llenar tu corazón de esperanza y llenar tu corazón de nuevos comienzos. Todo lo que estamos aquí necesitamos eso. Cristo no solamente murió para llevarte al cielo. Cristo murió para suplirte legalmente toda necesidad de tu espíritu, de tu cuerpo, de tu alma, físicas y espirituales. Todos necesitamos el amor de Dios. En la casa de Dios hay un banquete esperándote, en una atmósfera de gozo y de celebración. Inmediatamente el Padre mandó a preparar comida, a preparar alimento. Mandó a hacer una celebración. Una iglesia, que es la casa de Dios, es un restaurante. Tu espíritu necesita alimento. Todo espíritu que no es alimentado por la palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, en el pacto de sangre de Jesucristo, es un espíritu muerto. ¿Entendieron eso? Pues esa parte es la que más yo quiero que entiendan. Todo ser humano que no ha nacido de nuevo y que no es alimentado por la Biblia es la palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu, en el pacto de sangre de Jesús, no ha nacido, está muerto. Y la casa de Dios es un lugar donde se alimenta tu espíritu, donde eres celebrado, donde te dejan saber que eres valioso, que tú vales,
Cuando el padre vio al hijo volver a su casa, lo celebró. Así es en el cielo. Hay celebración en el cielo cuando alguien viene a Cristo. Y hay celebración en el cielo cuando un hijo regresa a la casa del Padre. Todos necesitamos ser alimentados. Todos. La iglesia, la casa de tu Padre, es un lugar de alimento, donde encuentras quién tú eres y donde entiendes quién es Dios y lo que Dios quiere para ti. Y donde eres valorizado, donde te sientes aceptado, donde te sientes amado, pero eres impartido con una palabra, con una unción que es a través de la Biblia, de la palabra, que te lleva a nuevos niveles, que te activa para ser productivo, que te activa para sentirse realizado, que te activa con el propósito por el cual fuiste tú formado en el vientre de tu mamá. Ahora, hay una campaña satánica en contra de la Biblia. Mire, si usted no ha estudiado la Biblia, no dé opinión de la Biblia. No dé opinión. La Biblia es la palabra de Dios. Punto. Creemos con todo nuestro corazón que muchos volverán a la casa. Y tú eres partícipe. Tú eres parte importante de esto. Porque Dios todo lo hace a través de alguien. Y creemos que van a ser en muchas iglesias, no simplemente esta. En muchas iglesias en todo el continente y en muchas iglesias en el sur de la Florida, que hay un mover del Espíritu Santo para traer los hijos pródigos y para corregir los hijos mayores y establecerlos en gracia, en misericordia en la casa de su Padre Celestial. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo yo puedo ser útil para Dios en esto? ¿Cuántos quieren ser útil para Dios? Todos conocemos a alguien que ya no está en la iglesia. Amistades, familiares. Lo número uno es orar por ellos. Todo comienza en oración. Yo sé que mientras yo estoy predicando, Dios te está poniendo personas en el corazón. Dios te está recordando personas. Tal vez hace años que no los ves, pero tú sabes que no están en la iglesia. Dios te está recordando amistades, Dios te está recordando familiares. Lo primero que tienes que hacer es orar por ellos. Bueno, Señor, yo quiero que ellos vuelvan a tu casa. Yo oro, intercedo por ellos. Espíritu Santo, visítalos. Manifiéstale el amor del Padre. Dile que ellos son deseados en tu casa. Empieza a interceder por ellos. Todo comienza en oración. Número 2, cuando te los encuentres, porque después que ores, Dios va a provocar un encuentro con ellos. Dile cuánto Dios le ama. No te pongas con la superprofecía. El Señor me muestra que tú tienes que volver a la iglesia. Reprendo al diablo. Mira, a mí eso me da asco ya. What a stupidity, Dios mío. No te pongas con eso. Dile, Dios te ama. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Hay un Dios que quiere celebrarte. Tú vas a volver a servir al Señor. Dios está clamando por ti. Dios tiene un plan contigo. Dios ha preparado una iglesia para ti, para tu casa. Empieza a exhortar en amor. Y háblale de cuánto Dios le ama. Ora, dile cuánto Dios le ama. Y cuando sientas en tu corazón, invítalo a una iglesia. Sea a esta, o sea a la que le quede cerca, no sé, o tal vez en otra nación. Dile, trata, ve el domingo, tú verás cómo Dios te va a hablar. Tú verás cómo vas a sentir el amor de Dios. Tú verás cómo Dios va a sanar tu corazón. Sé participante. Seamos participantes. No hay amor más grande que de alguien que quiere que otros experimenten el amor de Dios que ellos han experimentado. Eso es algo que Dios honra. ¿Cuántos aquí han experimentado el amor de Dios? Bueno, usted tiene que desear lo mismo para otros. Usted tiene que desear eso para otros. No hay amor más grande cuando usted quiere que otros experimenten el amor que usted ha experimentado de Dios en su corazón. Sea participante. Quiero terminar con 2 escrituras que salieron de la boca de Jesús. La primera está en Mateo capítulo 21 versículo 13. Mateo capítulo 21 versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa. Mira Jesús hablando, mi casa, mi casa. Casa de oración será llamada.
mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Primero que nada, el Señor le llama a la iglesia su casa. Y le llama a la iglesia casa de oración. Oración es cuando Dios habla y tú hablas y Él te escucha, entonces tú lo dejas hablar a Él y después Él te deja hablar a ti. La oración, si no es una conversación, no es una oración. La oración es que tú abres tu corazón y empiezas a hablar en el nombre de Jesús. O sea, en el nombre de Jesús empiezas a hablar y después tú te callas para que Dios te hable. Porque Dios habla. Entonces, cuando hay una comunicación de aquí para allá, de allá para acá, eso se llama oración. Son la casa de Dios, que Jesús le llamó mi casa. Dios habla y Dios escucha. Y me encanta porque mira cómo dice, vosotros los habéis hecho cueva de ladrones. Él no renunció a la casa. Él está celoso con la gente que está en esa casa. Él sacó a mucha gente de esa casa a latigazo puro. Él no se puso, yo soy el Dios de amor, paz, por favor dejen de robar. No, Él es un Dios celoso. Él es un Dios que tiene emociones. Él los sacó a la fuerza porque Dios ama su casa. Te quiero terminar con este otro, Lucas capítulo 2 versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. El Señor Jesús era joven, se había escapado, se le había perdido a su papá y a su mamá terrenal. ¿Cuánto se le ha perdido a alguien en Walmart o en algún lado? Levante su mano. Bueno, ahí se le perdió el Señor a María y a José. Y busca 3 días. Y estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. Y cuando por fin sus papás lo vieron, se sorprendieron y le dijo su mamá, hijo, ¿por qué has hecho esto así? Y aquí tu papá y yo hemos buscado con angustia. Mira la respuesta, ¿por qué me buscabais? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Dónde estaba él? En el templo, en la iglesia, en su casa. La iglesia es la casa de Dios, la casa de tu Padre Celestial, llena de gente imperfecta. Pero no vengas a la iglesia buscando el amor del hombre. Ven a la iglesia buscando el amor de tu papá. Todo el mundo orando, por favor. Apóyenme en oración, por favor. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Muerte describe a alguien separado de la vida en una eternidad. Muerte describe a alguien que nunca dejó de ser, pero está ausente de la vida. Habita por la eternidad en muerte. Eso es consecuencia del pecado. Dios te ama. Dios no te quiere muerto, Dios te quiere vivo. Dios te ama. Y Dios quiere perdonar tu pecado. Él lo perdona a través de su Hijo Jesucristo. No hay otro camino. Esto no es a través de la religión, ni la religión que tú heredaste, ni la religión cultural o costumbre de tu tierra y tú practicas la religión y cumple, Dios te ha perdonado. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso es totalmente antibíblico. Esto no es a través de obras, que tú te portas bien, por lo tanto tú eres perdonado. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo aquel que crea que Jesús es el Señor, ese más nadie tendrá la vida eterna. Punto. Escúchame bien, porque hay muchos cerdos predicando el cielo, el paraíso y la eternidad. Hay un solo Dios, un solo creador. Él se encarnó, Él vino a buscarte. Él se entregó y estableció un pacto de gracia y misericordia con su sangre pura, perfecta y sin pecado. Lo que tú y yo no podemos hacer, Él lo hizo.
El cielo es una decisión. Te toca a ti decidir si vas al cielo o no. Dios no quiere que nadie se pierda. But it's up to you. Cuando tú te pones de acuerdo, cuando tú decides ponerte de acuerdo con el dueño y creador del cielo, Jesucristo, entonces tendrás la vida eterna. No juegues con tu salvación. El único que te amó tanto y probó su amor dando su vida por ti es Él. El que quiere darte paz, el que quiere llenarte de vida, el que quiere abrazarte con el amor de un Padre, Jesús, el Hijo de Dios. Hoy Él quiere salvarte. Mientras todo el mundo está orando, si hubiera alguien aquí que me diga: pastor, hoy yo decido por Dios, hoy decido por el cielo. Pastor, yo necesito a Dios, ore por mí. Pastor, yo necesito a Jesús, ore por mí. Bueno, ahí en tu asiento, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla, pero si la haces de corazón, tu vida nunca será igual. Ahí donde estás, repite conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Perdóname. Vamos, dilo. Perdóname, me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús, te declaro mi Rey y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, escríbenos, llámanos. Quisiéramos ayudarte, quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado. Nuestras reuniones generales son los jueves a las 7:45 p.m. y los domingos a las 9:30 y 11:30 a.m. y a la 1:30 p.m.